Hola, bienvenido a este estudio que se titula Sellados. En la actualidad, nosotros buscamos siempre un sello de garantía cuando vamos a adquirir algún producto, cuando vamos a adquirir algún bien. Tratamos de acercarnos a empresas serias, tratamos de darnos cuenta que los empaques de las cosas que compramos traigan su sello de autenticidad, ¿verdad? Incluso en ciertos documentos ponen hologramas para poder definir algo original de lo que sea una imitación o algo de lo que sea apócrifo. Y es una forma en la que en la actualidad nosotros podemos tener un poco de seguridad y certeza en que el producto que estamos comprando o el servicio que estamos contratando es de la mejor calidad. Y eso nos brinda satisfacción, nos brinda un sentimiento de gozo y quisiera que a través de estas tres lecciones en donde vamos a abordar algo así como calidad, pero desde el punto de vista espiritual. Este sello, por ejemplo, que estamos viendo dice calidad premium 100% y satisfacción garantizada. Y esto pues son cosas, digamos, de nuestra vida cotidiana, pero ¿alguna vez lo has pensado desde el punto de vista espiritual? En nuestro país estamos muy cercanos a la celebración de Semana Santa, una celebración que si lo vemos con toda la atención, se celebra sin profundizar incluso todo lo que en tantas películas y en tantos programas que transmiten en la televisión, incluso lo presentan, lo dicen, lo mencionan, se toman algunos aspectos de la historia bíblica y lo trasladan a una película, a un programa de televisión. Pero aunque hay muchas verdades que en todos estos eventos, incluso eh, en muchas ciudades de nuestro país, hacen la pasión de Cristo, sin darse cuenta que esa representación no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, vamos, ¿qué les parece? A entender un poquito cerca de lo que nos enseña esto que estamos a punto nosotros de celebrar. Fíjense, hay una cita en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Está en Efesios capítulo 4, verso 30 y dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y una de las cosas que nos ayudan a validar que todo lo que está en la Biblia es cierto es estudiar historia. Al estudiar la Biblia, una de las herramientas que nos ayudan a comprender qué es lo que Dios nos está transmitiendo en el mensaje de su palabra es estudiar la historia. Y justamente en esta primer sesión vamos a ver cuál era el significado de los sellos. En la imagen que tenemos ahora, incluso lo hemos podido ver en alguna película, como en la época de Cristo y también mucho antes incluso de la época en que Cristo estuvo aquí con nosotros en la tierra, se usaban sellos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el significado de usar estos sellos? Si vemos en la figura que nosotros tenemos ahora en pantalla, tienen un símbolo que pertenecía para identificar a algún rey, algún monarca, a alguien que tenía cierta autoridad. Y al nosotros darnos cuenta de cuál era ese uso, que hoy en la actualidad, como lo hemos mencionado,
Esos sellos de calidad son a través de un holograma, a través quizá de un código QR, a través de un sello, de repente ponen hasta sellos dorados o plateados en el empaque de ciertos artículos, ¿no? Y ahora en términos de la actualidad, dicen por ahí en redes sociales, voy a hacer el desempaque o como lo dicen en inglés, voy a hacer el unboxing de mi celular o voy a hacer el unboxing de mi ropa, ¿no? Entonces, ¿qué significaban estos sellos para que nos ayuden a comprender cuando la Biblia habla de sellos? ¿Qué es lo que está tratando de explicarnos? Bueno, estos sellos daban validación y autenticidad. El sello real convertía un documento, yo creo que todos lo hemos visto en alguna película alguna vez, o en algún museo, si eres asiduo a ir a museos, convertían un documento en un documento oficial. ¿Qué certificaba este sello? Que provenía directamente de la corona, es decir, del rey, o de algunos de sus representantes autorizados. Otro de los usos que tenían estos sellos es seguridad contra la falsificación. Este tipo de sellos no los hacían en cualquier lugar, eran matrices únicas, incluso a menudo complejas, difíciles de reproducir. Con estos sellos ponían un poco de cera caliente en el documento para imprimir esa figura del sello en la cera. Y entonces el documento quedaba sellado y garantizaba que la información que el documento llevaba no había sido leída ni manipulada por nadie que no fuera el destinatario que debía de recibirla. Entonces daba un sentido de autenticidad y de seguridad. Otro de los aspectos de este tipo de sellos es la representación del poder. En aquellas épocas, la mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer, pero podían identificar la figura del sello. Y esa figura representaba visualmente la autoridad del rey de ese país. También los sellos representaban un símbolo de la presencia del rey. Por ejemplo, en caso de reinos vastos, viendo quienes nos conquistaron a nosotros, que fueron los españoles, al final del día, al llegar los españoles a conquistar América, pues prácticamente era una extensión del reino español en nuestro país. Y esos sellos reales, en el ejemplo de la parte de la historia de México, simbolizaba la presencia del mismo rey de España en México, aunque el rey geográficamente evidentemente estaba en España, pero al haber sido un territorio conquistado por ellos, geográficamente es como si el rey estuviera presente en México, que podría ser un ejemplo clarísimo que forma parte de la historia de nuestro país. Estos sellos también daban una autorización de cartas y tratados, validaban cartas reales, validaban privilegios que el rey le daba a cierta gente de la monarquía, validaban un tratado de paz y validaban proclamaciones importantes. Y finalmente, este tipo de sellos tenían una función administrativa, permitían la delegación de poder. Un funcionario que traía el sello real actuaba en nombre del rey y al usar el sello aceleraba la burocracia estatal. Entonces, el que el rey le permitiera su sello a un funcionario era una delegación del poder de la corona. Y es muy importante que estos 6 aspectos los tengamos en cuenta para que cuando empecemos a leer ciertas porciones de la escritura, podamos comprender de una forma más profunda el significado. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo fue sellado.
Y si tú le preguntas a una persona qué entiende por ser sellado, entiende que nada más se puso la piedra, ¿no? La piedra para evitar que entraran al sepulcro, pero no es así. Cuando se dice que los sellos de la tumba, que la tumba, el sepulcro de Jesús fue sellado, es algo similar a la imagen que ves al lado derecho donde están los soldados. La roca tenía unas cuerdas y el sello de la autoridad romana fue puesto ahí. Estos sellos, probablemente de arcilla, que pusieron en el sepulcro de Jesucristo, aseguraban la piedra que tapaba el sepulcro para evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Entonces, ese sello puesto en el sepulcro de Jesús representaba la autoridad del Imperio Romano. Era una piedra tan pesada que si alguien intentaba moverla, evidentemente iba a romper el sello. Esas cuerdas se iban a mover en el esfuerzo de moverla y al tener movimiento las cuerdas, evidentemente ese sello de arcilla se iba a romper. Ahora, ¿cuál era el propósito de los líderes religiosos de aquella época? Evitar que dijeran que era cierto que Jesucristo iba a resucitar al tercer día como lo había predicho. Por eso pusieron y le pidieron a la autoridad romana que además de poner el sello en el sepulcro de Jesucristo, pusieran una guardia. ¿Por qué? Porque la pena por romper un sello de la autoridad romana era la muerte. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los líderes religiosos? Que nadie pudiera proclamar que Jesucristo había resucitado. Por eso le piden a Poncio Pilato, que era representante del César, que era la máxima autoridad del Imperio Romano. Vean cómo los 6 aspectos que acabamos de ver de este tipo de sellos están precisamente en esta parte de la historia bíblica. Los fariseos, los principales religiosos judíos, fueron con Poncio Pilato y le dijeron, pon una guardia real y sella el sepulcro. Y a quien se atreviera a romper ese sello, le costaría la vida. Es por eso muy importante que nosotros conozcamos estos aspectos de la historia para que cuando abordemos las narraciones bíblicas podamos comprender cosas con una mayor claridad y qué es lo que Dios nos intenta decir con todo esto. Así que esta primer lección es un poco conocer el sentido del uso de los sellos para que en las próximas 2 lecciones, en donde vamos a conocer 4 verdades espirituales acerca de la muerte y resurrección de Cristo, las veamos desde el sentido en el que Dios quiere mostrarnos a toda la humanidad la auténtica necesidad de un redentor para nuestra vida. Así que hoy, simple y sencillamente, hemos abordado esto. Estos 6 aspectos, trata de memorizarlos, trata de tenerlos muy presentes para que en las próximas sesiones en donde abordaremos la historia bíblica de esta muerte y resurrección de Cristo, que digo nuevamente, se va a celebrar por muchas personas sin entender realmente lo que implica ese hecho. Lo celebran sin sentido. Y una de las mayores ofensas es que representan algo que no debe de ser representado. Porque cuando comprendemos el significado de ese sacrificio
de que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz para pagar la pena que nosotros merecíamos, lo que Dios espera no es que representemos ese hecho una y otra vez cada año. No, lo que Dios espera del ser humano es que entienda cuál es su condición desde el punto de vista espiritual y que entienda cómo ese gran sacrificio de su Hijo en la cruz nos da una certeza muy clara de todas las bendiciones y de todo el amor que Dios ha tenido por el ser humano desde que fue creado hasta estos días. Así que no te pierdas las próximas dos lecciones, porque teniendo este contexto de lo que significan los sellos, podremos comprender de una mejor manera la historia bíblica de la muerte y resurrección de Cristo. Te esperamos en las próximas dos sesiones y prepárate, prepárate para descubrir algo que quizá nunca lo habías visto desde el punto de vista de Dios. Es muy importante que todo lo que está en las escrituras no lo veamos desde nuestro punto de vista humano, sino que nos preparemos para verlo todo en su real significado y en el real amor de Dios para redimir al hombre. Así que te esperamos.